El bullicio de Sevilla me envolvía mientras caminaba hacia la nueva oficina. Era un lugar moderno con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, pero esa luminosidad no lograba disipar la sensación de vacío que me acompañaba. La rutina diaria había comenzado a pesarme, y el eco de mis pasos resonaba en el pasillo como un recordatorio de mi soledad. Mi esposo, atrapado en su propio mundo, parecía haber olvidado cómo hacerme sentir especial. El primer día de trabajo fue un torbellino de presentaciones y nuevas caras. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue él, mi nuevo jefe. Desde el primer momento en que cruzamos miradas, sentí una chispa en el aire, algo que me hizo olvidar por un instante las preocupaciones cotidianas. Su sonrisa era cálida y su voz profunda, había algo en su manera de hablar que me hacía sentir valorada. En esos momentos fugaces, me di cuenta de cuánto anhelaba ser vista y apreciada. Con cada día que pasaba, nuestras interacciones se volvían más frecuentes. Hablábamos sobre proyectos y metas laborales, pero también compartíamos pequeñas anécdotas sobre nuestras vidas. Me encontraba esperando ansiosamente esos momentos a solas en la oficina después de las reuniones. Era como si el resto del mundo se desvaneciera cuando estábamos juntos. Sin embargo, una voz interna me advertía sobre el peligro de esa atracción. Un compañero de trabajo se acercó a mí un día durante la pausa para el café. Con una mirada seria, me advirtió sobre los rumores que circulaban acerca del jefe. «Ten cuidado», dijo con tono grave. «No es lo que parece». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar mi matrimonio por una ilusión? La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos. A medida que pasaban los días, la dinámica entre nosotros se volvía más intensa. Cada conversación era un juego sutil de miradas y sonrisas cómplices. Pero al regresar a casa cada noche, la realidad me golpeaba con fuerza. Mi esposo seguía allí, ajeno a mis dudas y anhelos ocultos. Las cenas se tornaban monótonas, las palabras eran escasas y las risas casi inexistentes. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en la oficina vacía al caer la tarde, sentí una tensión palpable entre nosotros. Había algo diferente en su mirada, era como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. En ese instante fugaz, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo y sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse. A medida que los días avanzaban y nuestra relación profesional se tornaba más cercana, empecé a cuestionar todo lo que conocía sobre el amor y el compromiso. La feria de abril se acercaba rápidamente y con ella las promesas de alegría y celebración en las calles llenas de luces y colores vibrantes. Pero yo no podía disfrutar plenamente, algo dentro de mí estaba roto. Las noches solitarias se hicieron más largas mientras mis pensamientos giraban en torno a él y a lo que podría ser nuestra relación si decidiera cruzar esa línea prohibida. Las tapas sabrosas del bar local ya no tenían el mismo sabor sin alguien con quien compartirlas, cada bocado recordaba la falta de emoción en mi vida cotidiana. El dilema crecía dentro de mí, ¿era posible encontrar felicidad fuera del matrimonio? Mientras tanto, los murmullos sobre nuestro jefe continuaban creciendo entre los compañeros, sus advertencias comenzaban a hacer eco en mi mente cada vez más fuerte. Cuando volví a casa después de otro día cargado de tensión emocional, vi a mi esposo sentado frente al televisor como siempre lo hacía, absorto en su mundo sin notar mi presencia ni mis luchas internas. Su indiferencia dolía más que cualquier crítica externa, era un recordatorio constante del amor perdido entre nosotros. En medio del caos emocional que experimentaba cada día en la oficina, y cada noche al regresar a casa, comencé a preguntarme si realmente quería arriesgarlo todo por una aventura incierta o si debía enfrentar mis sentimientos hacia mi esposo antes de tomar decisiones equivocadas. Las luces brillantes de Sevilla parecían burlarse de mí mientras caminaba por sus calles adoquinadas esa noche. El aroma del flamenco flotaba en el aire junto con risas lejanas provenientes del bar donde solíamos ir juntos antes de perdernos entre nuestras rutinas diarias. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo inevitable, debía tomar una decisión antes de perderme completamente entre sombras y luces confusas que amenazaban con consumir todo lo que había construido hasta ahora. La feria estaba cerca,
Sería un momento crucial para reflexionar sobre qué camino elegiría seguir, quedarme atrapada entre dos mundos o enfrentar mis sentimientos para encontrar claridad antes de perderme para siempre. La tarde se deslizaba lentamente en la oficina, y el silencio era solo interrumpido por el sonido del teclado. Miré por la ventana, observando cómo las sombras alargadas de los edificios se mezclaban con la luz dorada del sol poniente. El nuevo jefe había comenzado a mostrar un interés que no podía ignorar, y aunque la culpa me carcomía, había algo en su mirada que me atraía. Las horas después del trabajo se volvieron un refugio inesperado. A menudo nos quedábamos a solas, revisando proyectos y compartiendo risas nerviosas. La atmósfera era densa, llena de palabras no dichas y miradas que parecían cargar con un peso especial. Una tarde, mientras discutíamos sobre los planes de un próximo evento, sentí que el aire se volvía más espeso. ¿Te gustaría salir a cenar algún día?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. La pregunta resonó en mi mente como un eco. Nunca había imaginado que una simple invitación pudiera causar tanto revuelo en mi interior. Quizás, respondí tratando de mantener la voz firme mientras mi corazón latía con fuerza. La idea de salir juntos me llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que cruzar esa línea podría complicar aún más mi vida, pero la soledad en casa se hacía cada vez más pesada. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. Cada vez que lo veía en la oficina, una chispa recorría mi cuerpo. La rutina diaria se tornó un juego peligroso, cada mirada cómplice era un recordatorio del abismo emocional al que me enfrentaba. Una tarde lluviosa, decidimos quedarnos a trabajar más allá del horario habitual. Las gotas caían contra los cristales como si quisieran advertirme sobre lo que estaba a punto de suceder. La conversación fluyó con facilidad mientras revisábamos documentos y compartíamos anécdotas personales. En ese momento el mundo exterior desapareció. De repente nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras alcanzábamos el mismo archivo. Me miró intensamente y antes de darme cuenta nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, las dudas y los miedos parecieron desvanecerse por un momento. La culpa regresó como una ola aplastante tras aquel beso inesperado. ¿Qué significaba eso para mí? Para él. Los recuerdos de mi vida matrimonial empezaron a asomarse, las cenas solitarias, las conversaciones superficiales y el vacío emocional que había crecido entre mi esposo y yo. Al llegar a casa esa noche todo parecía igual, el silencio me recibió como siempre lo hacía. Me senté en la mesa del comedor sin poder concentrarme en nada más que en lo sucedido en la oficina. Mi esposo llegó cansado del trabajo y comenzó a hablar sobre su día sin notar mi distracción. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación al ver mi expresión ausente. Sí, respondí rápidamente sintiendo como una sombra cubría mis pensamientos. La feria de abril se acercaba rápidamente y Sevilla comenzaba a vestirse con colores vibrantes y aromas tentadores de tapas tradicionales. Pensé en cómo esos días festivos podrían ser una oportunidad para reflexionar sobre mis decisiones, sin embargo, también sabía que sería difícil escapar de las miradas curiosas y decidí asistir con él. Los días pasaron entre encuentros furtivos y pensamientos contradictorios. El nuevo jefe parecía estar cada vez más interesado en mí. Sus sonrisas eran más frecuentes y sus comentarios más personales. Pero cada interacción venía acompañada de un peso emocional difícil de soportar. Un día después del trabajo, me invitó a tomar algo en un bar cercano donde el flamenco llenaba el aire con su pasión inconfundible. El lugar estaba lleno de risas y música, era fácil perderse entre los sonidos vibrantes mientras disfrutábamos de unas tapas. Me gusta cómo te brilla la mirada cuando hablas sobre tus pasiones, comentó mientras levantaba su copa hacia mí. Sonreí sin saber qué responder, sus palabras resonaban profundamente dentro de mí mientras recordaba las noches vacías en casa. A medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones se volvieron más íntimas. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas sociales que nos habían atrapado durante años. Era liberador compartir esos sentimientos ocultos con alguien que parecía entenderme sin juzgarme. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo una carga adicional. Realmente quería seguir este camino. La idea de dejar atrás todo lo conocido para adentrarme en lo desconocido me aterrorizaba tanto como me excitaba.
Cuando regresamos a la oficina después del fin de semana festivo, todo parecía haber cambiado sutilmente entre nosotros. Las miradas eran más intensas y las sonrisas llevaban consigo secretos compartidos que solo nosotros entendíamos. El lunes siguiente fue particularmente tenso, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible pero crucial entre nosotros. El ambiente laboral se volvió denso con silencios cargados mientras trabajábamos codo a codo en nuevos proyectos. En medio del caos cotidiano, no podía evitar pensar en lo sucedido aquella noche mágica. Lo efímero del momento contrastaba con la realidad ineludible esperándome al final del día laboral. Cada vez que nuestros ojos se encontraban durante reuniones o conversaciones casuales, sentía como si el mundo entero se detuviera por un instante antes de volver a girar frenéticamente alrededor nuestro. Las semanas continuaron avanzando entre encuentros furtivos e interacciones llenas de tensión emocional hasta llegar al punto culminante, el evento anual donde todos los empleados serían invitados a celebrar juntos los logros alcanzados durante el año pasado. La fecha estaba marcada en mi calendario como un recordatorio constante tanto del deseo creciente hacia él como también del conflicto interno desgastante por mantener mis dos mundos separados sin dejar huellas visibles detrás mío. Mientras preparaba mis cosas para esa noche tan esperada y temida, sabía muy bien que no podría seguir viviendo así mucho tiempo más, debía tomar una decisión antes de perderme completamente entre sombras y luces confusas nuevamente. El aire en la oficina era tenso, cargado de miradas furtivas y susurros apenas audibles. La jornada laboral avanzaba lentamente, como si el tiempo se burlara de mí. El jefe había estado más distante desde nuestro encuentro, y eso me inquietaba. La conexión que habíamos compartido parecía desvanecerse entre las paredes frías del edificio. Sin embargo, había algo en su mirada que aún me hacía sentir viva. Al finalizar la jornada, decidí quedarme un poco más para organizar mis documentos. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, creando sombras que danzaban sobre mi escritorio. En ese momento él apareció en la puerta de mi oficina. Su presencia era electrizante como un destello en la penumbra. ¿Te importa si me quedo un rato?, preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Asentí sin poder articular palabra. La tensión entre nosotros era palpable, cada segundo se sentía como una eternidad. Hablamos sobre trabajo y proyectos futuros, pero el subtexto de nuestra conversación estaba cargado de algo más profundo. Las risas se mezclaban con miradas significativas que parecían decir más que cualquier palabra. En un instante de vulnerabilidad, él compartió algo personal, su vida no era tan perfecta como parecía. Habló de los problemas en su matrimonio y cómo a menudo se sentía atrapado en un ciclo sin fin. Las palabras resonaban en mí, por un momento nuestras historias se entrelazaron. A veces creo que estoy buscando lo que no tengo, confesó mientras miraba por la ventana. Mis pensamientos giraron en torno a mi propia vida y a la falta de atención que sentía por parte de mi esposo. Era como si ambos estuviéramos atrapados en laberintos emocionales, buscando una salida en lugares prohibidos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nuestros labios se encontraron. Fue un beso inesperado pero lleno de significado, una chispa encendida entre dos almas perdidas. La confusión aumentaba dentro de mí mientras me alejaba lentamente, sintiendo el calor aún presente entre nosotros. La conversación continuó con una mezcla de risas nerviosas y silencios incómodos. Sabía que esto no podía seguir así, cada encuentro solo complicaba más las cosas y alimentaba mis dudas sobre lo correcto e incorrecto. Al salir del edificio esa noche, el cielo sevillano estaba cubierto de estrellas brillantes. El aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire mientras caminaba hacia casa. Cada paso era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba: ¿podía seguir adelante con esta relación secreta sin perderme a mí misma? La presión social pesaba sobre mis hombros como una pesada carga. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos sobre él y mi matrimonio giraban sin cesar en mi mente. Al día siguiente decidí buscar respuestas dentro de mí misma antes de tomar decisiones apresuradas. Durante el almuerzo con mis compañeros, noté cómo algunos hablaban sobre la feria de abril que se acercaba rápidamente. Las conversaciones estaban llenas de entusiasmo por las tradiciones y celebraciones que caracterizaban esta época del año en Sevilla.
Sin embargo, yo no podía disfrutarlo plenamente, mi mente estaba ocupada con el eco del beso y las palabras compartidas con él. Una compañera me preguntó si iría a la feria este año, y respondí casi automáticamente. No estoy segura, tal vez sí. Las miradas inquisitivas comenzaron a acumularse alrededor mío, sabía que algo había cambiado en mí aunque intentara ocultarlo tras una fachada normalizada. A medida que avanzaban los días hacia la feria, la idea de asistir juntos comenzó a tomar forma en mi mente. El día finalmente llegó y el bullicio festivo llenó las calles sevillanas con música flamenca y risas contagiosas. Las luces brillantes creaban un ambiente mágico donde los secretos parecían perderse entre las multitudes alegres. Sin embargo, cada rayo de luz recordaba la oscuridad escondida detrás de mis decisiones recientes. Caminando por las casetas decoradas con flores vibrantes y aromas tentadores, vi al jefe al otro lado del camino. Su mirada se encontró con la mía por un breve instante antes de desviarse hacia otro grupo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar cómo nuestra relación podría ser vista por otros si alguien nos reconocía juntos allí. Mientras disfrutábamos del ambiente festivo junto a otros compañeros, sentí como sus ojos buscaban los míos constantemente. Había algo innegable entre nosotros que no podía ignorarse ni disimularse más tiempo. Al caer la noche y mientras todos bailaban al ritmo del flamenco bajo las estrellas brillantes, tomé una decisión impulsiva. Debía hablar con él esa misma noche sobre lo que realmente significábamos el uno para el otro. Nos encontramos apartados del bullicio festivo bajo un árbol iluminado tenuemente por luces colgantes. Necesitamos hablar, dije sin rodeos, sobre lo nuestro. Él asintió lentamente mientras su expresión cambiaba entre preocupación e interés genuino. Sí, he estado pensando mucho también, respondió con sinceridad, pero hay cosas complicadas. Mientras continuábamos hablando bajo ese cielo estrellado lleno de promesas vacías e ilusiones rotas, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo frenético marcado por el deseo reprimido e inseguridades profundas. A medida que nos acercábamos uno al otro nuevamente para compartir otro beso robado entre susurros cautelosos y miradas furtivas alrededor nuestro, todo parecía perfecto hasta ese momento donde nuestras realidades comenzaron a chocar nuevamente contra las expectativas sociales impuestas sobre nosotros. La confusión aumentaba dentro mío. ¿Sería posible construir algo verdadero aquí o solo estábamos condenados a vivir atrapados entre sombras? La mañana del evento llegó con un aire de expectación en la oficina. Todo el mundo hablaba sobre la importancia de la reunión y los planes para la celebración posterior. Me encontraba nerviosa, no solo por el evento en sí, sino por lo que significaba para mí y mi relación con él. La idea de pasar más tiempo juntos, aunque en un entorno profesional, me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Mientras me preparaba, el reflejo en el espejo me devolvía una imagen que ya no reconocía del todo. La mujer que miraba atrás parecía más viva, pero también más dividida. Al salir de casa, las calles de Sevilla estaban llenas de vida, los colores vibrantes de las flores en los balcones y el aroma a tapas recién hechas me envolvían. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar. En la oficina, las miradas inquisitivas de mis compañeros se sentían como dagas. Algunos susurraban entre sí mientras yo pasaba, y aunque intenté ignorar sus comentarios, era imposible no sentirme expuesta. El jefe entró poco después, su presencia iluminando la sala como si fuera un rayo de sol en un día nublado. Su sonrisa me hizo olvidar momentáneamente las preocupaciones. Durante la reunión, nuestras miradas se cruzaron varias veces. En esos breves instantes, todo lo demás desaparecía. Discutimos estrategias y objetivos mientras él hacía hincapié en la importancia del trabajo en equipo. Pero había algo más en su voz que resonaba dentro de mí, una promesa silenciosa de que nuestra conexión iba más allá del trabajo. Cuando terminó la reunión, sentí un alivio momentáneo, sin embargo, sabía que eso solo era el comienzo. La celebración posterior prometía ser intensa y llena de oportunidades para estar juntos sin las restricciones del ambiente laboral. Mientras nos dirigíamos al bar local donde se llevaría a cabo el evento, mi corazón latía con fuerza. El bar estaba lleno de risas y música flamenca, el ambiente era acogedor y vibrante. Las luces tenues creaban sombras que parecían danzar al ritmo del compás del guitarrista.
Me serví una copa de vino tinto mientras observaba a mis compañeros disfrutar sin preocupaciones. Pero yo no podía dejar de pensar en él. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó cuando se acercó a mí con una mirada cómplice. Asentí sin poder articular palabra, su cercanía era electrizante. Mientras nos movíamos al ritmo del flamenco, nuestras manos se encontraron y una chispa recorrió mi cuerpo. Pasamos la noche juntos entre risas y confidencias compartidas con los demás colegas, cada momento parecía un regalo robado al tiempo que pasábamos juntos. Sin embargo, a medida que avanzaba la velada y las copas se vaciaban rápidamente, la realidad comenzó a pesarme como una losa sobre el pecho. La música seguía sonando cuando él tomó mi mano y nos llevó a un rincón más apartado del bar. La intimidad del lugar hizo que todo pareciera aún más real. Allí estábamos, dos almas buscando refugio entre sombras ocultas por las luces brillantes del local. Es fácil perderse aquí, dijo mientras su mirada se perdía en mis ojos. En ese instante comprendí que ambos estábamos buscando algo más profundo que unas simples caricias o palabras amables. Había una necesidad compartida por encontrar afecto en medio del caos emocional que vivíamos. La noche avanzó y entre risas olvidamos nuestras preocupaciones hasta que llegó ese momento decisivo. Pasamos la noche juntos. Todo sucedió tan rápido, fue como si el mundo exterior dejara de existir mientras nuestras almas se conectaban en un abrazo lleno de ternura pero también cargado de culpa. Al amanecer siguiente desperté entre sábanas revueltas sintiendo una mezcla abrumadora de felicidad y desasosiego. Miré a su lado, él dormía plácidamente con una expresión serena en su rostro. Por un instante deseé poder quedarme así para siempre, lejos de las exigencias diarias y las expectativas sociales. Sin embargo, pronto recordé quién era yo realmente, una mujer casada atrapada entre dos mundos irreconciliables. La culpa comenzó a asomar su cabeza como un monstruo escondido bajo la cama. ¿Qué había hecho? ¿Era esto lo que realmente quería? Las preguntas comenzaron a inundar mi mente mientras trataba de recordar cómo había llegado hasta aquí. Despertarlo sería romper esa burbuja mágica que habíamos creado por unas horas, así que decidí vestirme sigilosamente e irme antes de que él despertara. Caminé por las calles vacías hacia casa sintiendo cada paso como un eco resbaladizo hacia lo desconocido. Al llegar a casa me encontré con mi esposo preparando café como si nada hubiera cambiado entre nosotros, sonriente e inocente ante mi regreso tardío. ¿Te quedaste trabajando hasta tarde?, preguntó sin levantar la vista mientras servía 2 tazas humeantes. Las palabras se atoraron en mi garganta mientras luchaba contra el remordimiento creciente dentro mío. Sí, algo así. La rutina diaria continuaría como siempre si lograba mantener esta fachada intacta, pero dentro mío sabía que nada volvería a ser igual después de lo sucedido aquella noche. Cada día desde entonces se convirtió en un juego peligroso. Sonrisas forzadas durante las cenas familiares mientras pensaba en él durante esas largas noches solitarias llenas de silencio incómodo junto a mi esposo. El peso emocional comenzaba a hacer mella en mí, cada vez resultaba más difícil ocultar mis sentimientos contradictorios hacia ambos hombres importantes en mi vida, uno representando estabilidad y seguridad mientras el otro encarnaba pasión e incertidumbre. A medida que los días pasaban sentía como mis decisiones comenzaban a afectar no solo mi vida personal sino también mi desempeño laboral. Miradas curiosas seguían acompañándome cada vez que entraba al trabajo o cruzaba caminos con él dentro del edificio moderno donde trabajábamos juntos. Las noches eran aún más complicadas porque cada vez soñaba con momentos compartidos junto al jefe, sus risas resonando dulcemente como música para mis oídos mientras imaginaba caminos alternativos donde podría haber tomado decisiones diferentes. Pero ahora todo parecía estar atado por cadenas invisibles difíciles de romper. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente esperando estallar. ¿Cómo seguir adelante? ¿Acaso podría continuar viviendo esta doble vida sin enfrentar las consecuencias? Las luces brillantes del bar donde habíamos pasado aquella noche aún danzaban frente a mis ojos cerrados cuando finalmente tomé conciencia plena sobre lo inevitable. Debía tomar una decisión antes de perderlo todo, antes de perderme a mí misma completamente entre sombras y luces difusas. La semana transcurrió entre miradas furtivas y conversaciones tensas. Cada vez que cruzaba el umbral de la oficina, el peso de mi secreto se hacía más evidente. La relación con mi jefe, aunque emocionante, se había convertido en una carga que me ataba a un destino incierto.
Mis pensamientos eran un torbellino de dudas y anhelos, y las sonrisas que antes me resultaban naturales ahora se sentían forzadas. Un día, mientras revisaba unos documentos en la sala de descanso, noté que mi esposo había comenzado a observarme con mayor atención. Su mirada era inquisitiva, como si intentara desentrañar un misterio oculto detrás de mis gestos. ¿Todo bien?, me preguntó una tarde al llegar a casa. Su tono era suave, pero la preocupación se asomaba entre sus palabras. Intenté responder con una sonrisa tranquila, pero el nudo en mi estómago no desapareció. Al día siguiente un murmullo comenzó a circular en la oficina sobre el nuevo jefe. Comentarios insinuantes flotaban en el aire como humo de cigarrillo. Dicen que tiene un ojo especial para algunas empleadas. La tensión aumentó y los rostros de mis compañeros reflejaban tanto curiosidad como juicio. Me sentí expuesta, como si cada palabra susurrada fuera una acusación disfrazada. A medida que pasaban los días, mi mente se debatía entre la emoción de lo prohibido y la culpa por traicionar a quien había sido mi compañero durante tantos años. En las noches, cuando la ciudad se sumía en el silencio, mi corazón latía desbocado recordando aquellos momentos compartidos con él, las risas y las confidencias que parecían borrar cualquier rastro de soledad. Una tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejarme. Las luces del atardecer teñían la ciudad con tonos dorados y anaranjados. Me detuve frente a un bar donde solía ir con amigos. El aroma a tapas recién hechas me trajo recuerdos nostálgicos. Al entrar, vi a un grupo riendo y disfrutando del flamenco en vivo. La música vibrante resonaba en mis venas y me hizo reflexionar sobre lo que realmente deseaba. En ese instante comprendí que estaba atrapada en una red de emociones contradictorias. No podía seguir así, necesitaba tomar una decisión antes de que todo se desmoronara por completo. Regresé a casa sintiendo la presión aumentar dentro mío. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché a mi esposo murmurar algo en sus sueños, su voz sonaba distante pero familiar. Me pregunté si él también luchaba contra sus propios demonios o si simplemente era yo quien estaba perdiendo el rumbo. El fin de semana llegó sin compasión. Mi esposo propuso una escapada romántica a la playa, un intento sincero por reconectar después de meses de rutina monótona. Aunque su propuesta fue un gesto hermoso, algo dentro mío se resistía a dejar atrás lo que había comenzado con mi jefe. El lunes siguiente en la oficina fue especialmente tenso. El rumor sobre mí y el jefe seguía creciendo entre los compañeros, algunos miraban con complicidad mientras otros lanzaban miradas llenas de juicio hacia mí. La presión era abrumadora y cada vez me sentía más aislada. Durante una reunión inesperada con él después del almuerzo, su mirada penetrante hizo temblar mis cimientos internos. He notado que estás diferente, dijo suavemente mientras nos quedábamos solos en su oficina por unos momentos más largos de lo habitual. Sus palabras resonaron como un eco inquietante. ¿Realmente sabía lo que estaba ocurriendo? Estoy bien, respondí casi automáticamente, no podía arriesgarme a revelar nada más. Sin embargo, su expresión mostraba preocupación genuina, y eso solo complicó aún más mis sentimientos hacia él. Aquel instante fue suficiente para avivar las llamas del deseo reprimido entre nosotros. Las semanas continuaron avanzando con esa danza peligrosa entre secretos y deseos inconfesables hasta que llegó el día del evento anual de trabajo, una celebración llena de luces brillantes y música alegre donde todos debíamos lucir nuestras mejores sonrisas. La noche comenzó prometedora, las risas resonaban mientras disfrutábamos tapas deliciosas y brindábamos por los logros alcanzados durante el año pasado. Sin embargo, tras unas copas de vino tinto, la atmósfera cambió sutilmente cuando él se acercó para invitarme a bailar. Bailamos al ritmo del flamenco bajo las luces titilantes del salón. Todo parecía perfecto hasta que sentí como los ojos curiosos nos seguían desde las mesas cercanas. Las miradas eran como dagas punzantes atravesando nuestro momento privado. Esto no es correcto, murmuré mientras intentábamos mantenernos cerca uno del otro sin ser vistos. ¿Qué es correcto?, respondió él con una sonrisa desafiante antes de acercarse aún más hacia mí. Esa noche terminó siendo un torbellino emocional donde cada mirada furtiva alimentaba nuestra conexión prohibida hasta llegar al clímax inesperado.
pasamos la noche juntos, tras aquella celebración laboral, dejando atrás cualquier rastro de sentido común o razón. Despertar al día siguiente fue aterrador, la realidad regresó rápidamente como un balde frío de agua helada sobre mí. ¿Qué había hecho? La confusión me invadió nuevamente junto al miedo por lo que podría significar todo esto para mi vida actual. Cuando regresé a casa esa mañana todavía vestida con los ecos del baile nocturno resonando dentro mío, encontré a mi esposo esperando ansiosamente junto al café recién hecho sobre la mesa. Su mirada reflejaba esperanza e inquietud al mismo tiempo. ¿Cómo te fue anoche?, preguntó suavemente mientras servía 2 tazas humeantes frente a nosotros. Las palabras se atoraron en mi garganta, sabía que debía decir algo sincero pero cada respuesta parecía estar cargada con secretos ocultos e incertidumbres desgarradoras. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente esperando estallar. ¿Cómo seguir adelante? ¿Acaso podría continuar viviendo esta doble vida sin enfrentar las consecuencias? Mientras tomábamos café juntos bajo aquel cielo grisáceo sevillano repleto de promesas no cumplidas e ilusiones perdidas, sentí como todo empezaba a desmoronarse lentamente alrededor mío. El café se enfrió en la mesa mientras mis pensamientos se agolpaban, cada uno compitiendo por su lugar en mi mente. La propuesta de mi esposo resonaba con fuerza. Una escapada romántica, un intento de revivir lo que alguna vez compartimos. Pero, ¿qué pasaría con el nuevo jefe? Su oferta de trabajo más ambiciosa me había dejado perpleja, como si me ofreciera una salida hacia un futuro incierto pero emocionante. Recordé sus palabras: podrías ser la líder de este proyecto. Sé que tienes el talento. Era una oportunidad que no podía ignorar. Sin embargo, ¿a qué precio? La idea de dejar atrás a mi esposo, de traicionar la promesa que hicimos años atrás, se colaba en mis pensamientos como un veneno lento. Salí a dar un paseo por las calles de Sevilla, buscando claridad entre el bullicio y el colorido de la ciudad. Las casetas de la Feria de Abril estaban empezando a prepararse, llenando el aire con risas y música flamenca. Los aromas de las tapas flotaban por doquier, pero yo no podía disfrutarlo. Mi corazón estaba dividido. Mientras caminaba, me encontré con una amiga en una terraza. Ella me miró con curiosidad al notar mi expresión sombría. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que parecía más bien una advertencia. Sí, solo pensando en algunas decisiones, respondí evasivamente. Hay cosas que no se pueden ignorar, dijo ella, como si supiera más de lo que decía. Su mirada insistente me hizo sentir expuesta. Continué mi camino, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La idea de irme con mi esposo era tentadora, recordé los días felices y despreocupados que compartimos antes del desinterés mutuo. Pero también recordaba las miradas intensas del jefe y cómo su atención me hacía sentir viva nuevamente. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente esperando estallar. ¿Cómo seguir adelante? ¿Acaso podría continuar viviendo esta doble vida sin enfrentar las consecuencias? Esa noche, mientras cenábamos juntos, la tensión era palpable. Mi esposo hablaba sobre planes futuros y proyectos familiares como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Sus palabras sonaban vacías y distantes para mí. Yo no podía dejar de pensar en lo que estaba perdiendo y en lo que podría ganar. ¿Qué te parece si hacemos una escapada este fin de semana? Solo tú y yo, sugirió él al final de la cena. La propuesta me tomó por sorpresa. No podía evitar sentirme culpable por dudarlo, su mirada sincera reflejaba amor y esperanza. Sí, claro, respondí sin convicción. Esa misma noche recibí un mensaje del jefe: quiero hablar contigo mañana sobre la nueva propuesta. El corazón se me aceleró ante la posibilidad de una nueva aventura profesional y personal al mismo tiempo. La vida parecía ofrecerme caminos divergentes cada vez más atractivos. El día siguiente llegó cargado de incertidumbre. En la oficina, el ambiente era tenso, los rumores sobre el jefe seguían circulando entre los compañeros, pero ahora parecían más intensos que nunca. Dicen que está interesado en alguien aquí, murmuró una colega mientras pasábamos cerca del café. Mi estómago se revolvió ante esa insinuación, sabía que tenía mucho en juego y todo podría desmoronarse si alguien descubría lo nuestro. Al final del día,
entré a su oficina con nerviosismo palpable. Él estaba sentado detrás del escritorio revisando unos documentos cuando levantó la vista y sonrió al verme entrar. «Hola», dijo con esa voz profunda que siempre lograba calmarme un poco aunque no dejara de ser inquietante. «Hola», respondí tratando de mantenerme firme ante el torrente emocional que sentía. «Quiero ofrecerte algo más grande, tú podrías liderar este proyecto internacional». Sus ojos brillaban con confianza mientras hablaba sobre las metas ambiciosas y cómo creía en mí. Las palabras sonaron dulces pero también pesadas, era un paso hacia algo nuevo pero también significaba alejarme aún más de mi vida actual. Suena increíble, pero tengo algunas cosas personales en juego. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. No tienes por qué decidir ahora mismo. Esa frase resonó como un eco en mi mente mientras abandonaba su oficina sintiendo un torbellino dentro mío. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. En el silencio del hogar familiar, cada rincón parecía gritar por atención, las fotografías colgadas en las paredes contaban historias pasadas mientras yo lidiaba con decisiones presentes. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento sevillano durante la feria. Recordé los momentos felices junto a mi esposo y cómo había disfrutado esos días despreocupados antes de perderme entre las sombras del olvido emocional. Al amanecer decidí salir a caminar nuevamente por las calles vibrantes donde tantas veces había sentido alegría pura. Pero esta vez todo parecía diferente, incluso los colores parecían menos brillantes bajo el peso del dilema que llevaba dentro. Mientras paseaba por el barrio antiguo, vi a parejas riendo juntas frente a las terrazas llenas de flores coloridas y tapas humeantes. Un grupo tocaba flamenco cerca, sus notas resonaban profundamente en mí recordándome lo que anhelaba, conexión genuina y amor verdadero. Fue entonces cuando entendí que debía tomar una decisión crítica antes de perderlo todo o arriesgarlo todo por algo incierto e inalcanzable. Mientras regresaba a casa para enfrentar esa realidad inevitablemente tensa entre mí misma y mis elecciones pasadas, sentí como la presión aumentaba dentro mío como si estuviera al borde del abismo emocional sin saber qué camino elegiría finalmente ni cuáles serían las consecuencias para todos los involucrados. La vida continuaría girando sin mí si no hacía algo pronto. La feria de abril iluminaba las calles de Sevilla con sus luces brillantes y el aroma de las tapas flotaba en el aire. La música del flamenco resonaba en cada rincón, creando una atmósfera vibrante que contrastaba con la tormenta interna que llevaba en mi corazón. Caminé entre la multitud, sintiendo como los colores y las risas me envolvían, pero mi mente estaba lejos de la celebración. La decisión que debía tomar pesaba sobre mí como una losa. El ruido de la feria apenas llegaba a mis oídos mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. La relación secreta con mi jefe había despertado en mí un deseo de atención que creía perdido. Sin embargo, esa atención venía con un precio. ¿Era realmente lo que quería? La confusión se adueñaba de mí, y cada rayo de luz en la feria parecía burlarse de mi dilema. Decidí buscar refugio en un bar cercano, donde el ambiente acogedor contrastaba con el tumulto exterior. Pedí una copa y me senté en una esquina, observando a las parejas bailar al son del flamenco. En ese momento vi a mi esposo acercarse al bar. Su rostro reflejaba preocupación, sabía que algo no estaba bien. Me sentí atrapada entre dos mundos, la vida que había construido y el deseo ardiente por algo más. ¿Todo bien?, preguntó él al sentarse a mi lado. Sí, solo necesitaba un momento, respondí sin poder mirarlo a los ojos. La conversación fluyó entre nosotros, pero las palabras estaban llenas de silencios incómodos. Era evidente que ambos éramos conscientes del abismo emocional que se había formado entre nosotros. La tensión creció cuando mencionó su deseo de pasar más tiempo juntos, algo que había estado ausente durante tanto tiempo. Mientras hablábamos, recordé las noches pasadas con mi jefe y cómo me había hecho sentir viva otra vez. Pero esa vida era un espejismo, no podía seguir huyendo de la realidad. Las luces del bar comenzaron a desdibujarse mientras reflexionaba sobre mis elecciones. De repente una discusión acalorada estalló entre nosotros. No puedo seguir así, dijo él con voz firme.
Siento que te alejas cada día más. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. No es eso, es solo que no supe qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? No podía revelar mis sentimientos por otra persona sin romper completamente lo poco que quedaba entre nosotros. ¿Estás viendo a alguien más?, preguntó directamente, sus ojos fijos en mí como si intentara leer mis pensamientos. No, no es eso, mentí sintiendo como el corazón se me encogía ante su mirada herida. La conversación terminó abruptamente cuando decidimos salir del bar y regresar a casa. El silencio era ensordecedor mientras caminábamos por las calles iluminadas por las luces festivas, cada paso se sentía como una carga pesada. En ese momento supe que debía enfrentar la verdad antes de perderlo todo definitivamente. La feria seguía vibrando a nuestro alrededor, pero para mí se convirtió en un símbolo de lo efímero. Todo lo bello puede desvanecerse si no se cuida adecuadamente. Esa noche decidí poner fin a esta lucha interna y enfrentar mis sentimientos antes de dar otro paso hacia lo desconocido. Regresé a casa sintiéndome más decidida pero también llena de miedo ante lo que podría revelar. Sabía que debía hablar con él sinceramente y aclarar nuestra situación antes de continuar con cualquier otra cosa en mi vida. Esa noche no dormí bien, los recuerdos del pasado y los temores del futuro danzaban en mi mente como sombras inquietantes. En medio de esa confusión, el teléfono sonó inesperadamente. Era él, el jefe, preguntando si podía verme al día siguiente para discutir algunos asuntos laborales importantes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría llegado el momento de hacer frente también a esa parte oculta? A pesar del temor que me producía esa idea, sabía que debía ser honesta conmigo misma primero y luego con él. Al día siguiente llegué al trabajo sintiéndome decidida pero nerviosa al mismo tiempo. El ambiente laboral estaba tenso, los rumores sobre nuestra relación habían comenzado a circular entre los compañeros y eso aumentaba la presión sobre mí. Cuando finalmente nos encontramos en su oficina, noté una chispa diferente en su mirada, parecía ansioso por hablarme sobre algo importante relacionado con nuestros proyectos laborales, pero también había un trasfondo emocional palpable entre nosotros. Necesitamos hablar, dijo él sin rodeos mientras cerraba la puerta detrás de mí. Sí, yo también tengo cosas importantes que decirte, respondí mientras trataba de reunir valor para expresar todo lo que llevaba dentro. Su mirada se tornó seria cuando le mencioné los rumores y cómo me afectaban personalmente. Traté de mantenerme firme aunque sabía que estaba arriesgando mucho al abrirme así ante él. No quiero causar problemas, dijo él finalmente, pero siento una conexión contigo. Esas palabras resonaron profundamente dentro mío. Era justo lo que deseaba escuchar, pero también representaban un riesgo enorme para ambos lados involucrados. Amor y estabilidad estaban ahora más distantes que nunca. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos reprimidos y las dificultades externas, algo cambió entre nosotros. El deseo oculto comenzó a hacerse evidente nuevamente, aunque ambos sabíamos muy bien cuáles eran las repercusiones posibles y continuábamos por ese camino. Al final del encuentro decidimos mantener nuestra relación profesional intacta por ahora, sin embargo, la tensión seguía presente y cada uno salió sintiéndose aún más confundido sobre qué hacer después. ¿Podríamos dejar atrás todo esto? Regresé a casa sintiéndome aún más dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de incertidumbres emocionantes pero peligrosas al mismo tiempo. Sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. La feria seguía brillando fuera mientras yo me perdía nuevamente en mis pensamientos. ¿Amor o estabilidad? ¿Qué elegiría? La noche se tornaba más oscura mientras caminaba por las calles de Sevilla, iluminadas solo por las luces de la feria. El bullicio y la música del flamenco resonaban en mis oídos, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La decisión que debía tomar se sentía como una losa pesada sobre mis hombros. ¿Amor o estabilidad? La pregunta me atormentaba. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, con un libro en las manos. Su expresión era tranquila, casi ajena a la tormenta que azotaba mi interior. Me saludó con una sonrisa que me pareció distante. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó. Bien, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero en mi pecho había un vacío que no podía llenar con palabras vacías.
Esa noche, mientras cenábamos, la conversación fluyó entre anécdotas cotidianas y recuerdos lejanos. Sin embargo, cada palabra parecía un recordatorio de lo que faltaba entre nosotros. Miré a mi esposo a los ojos y vi al hombre que había sido una vez mi refugio, pero ahora era solo una sombra de lo que necesitaba. El teléfono sonó inesperadamente y el nombre del jefe apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco, el momento perfecto para decidir si seguir adelante o cerrar esa puerta para siempre. Sin pensarlo, respondí. Hola, dije con una voz temblorosa. ¿Estás bien? Te vi en la feria y pensé en ti, dijo él, su tono suave y persuasivo. No estoy segura de qué hacer, murmuré sin querer revelar demasiado. Podemos hablar mañana, sugirió él antes de despedirse. Colgué y sentí un escalofrío recorrerme. Mi esposo me miró con curiosidad, pero decidí no mencionar la llamada. Esa noche no dormí bien, las imágenes del jefe y nuestras interacciones pasadas danzaban en mi mente como sombras inquietantes. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos de una vez por todas. Fui a la oficina con el corazón acelerado y la mente confusa. Cuando llegué, el jefe me recibió con una sonrisa cálida que hizo que olvidara momentáneamente mis dudas. Necesitamos hablar, le dije directamente mientras cerrábamos la puerta detrás de nosotros. Él se sentó frente a mí, su mirada fija en mis ojos como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos. Lo sé, respondió con seriedad. Quiero ser honesto contigo. Mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba sus palabras. No busco algo serio, confesó al fin, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría, cada letra resonó profundamente en mi interior. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Para nosotros? La emoción inicial se transformó rápidamente en desilusión. Pero, ¿entonces qué somos?, pregunté casi sin aliento. Disfruto estar contigo, dijo él sin rodeos, pero no puedo ofrecerte más. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies, toda nuestra conexión parecía desvanecerse ante mis ojos. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recordé a mi esposo y su propuesta sincera de una segunda oportunidad. Salí del despacho sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, las decisiones ya no eran solo mías sino que afectaban a dos vidas más, la mía y la de él. Regresé a casa esa tarde sintiéndome más perdida que nunca, cada paso era un eco de mis pensamientos contradictorios sobre lo que realmente quería para mí misma. Al llegar, encontré a mi esposo esperando con una botella de vino y 2 copas dispuestas sobre la mesa. Quiero hablar contigo, dijo él con seriedad mientras servía el vino. Me senté frente a él sintiendo como cada sorbo me llenaba de nerviosismo e incertidumbre sobre lo que estaba por venir. He estado pensando sobre nosotros, continuó él lentamente. El corazón me latía fuertemente mientras escuchaba sus palabras llenas de esperanza y arrepentimiento por los momentos perdidos entre nosotros. Te propongo darnos otra oportunidad, dijo finalmente mirándome fijamente a los ojos. Un torrente de emociones me invadió, amor por lo conocido pero también añoranza por lo desconocido. Era como estar atrapada entre 2 mares agitados donde cada ola amenazaba con arrastrarme hacia direcciones opuestas. ¿De verdad quieres intentarlo?, pregunté casi sin poder contenerme ante su sinceridad inesperada. Sí, respondió él sin titubear, su mirada era intensa y llena de promesas renovadas que parecían tan tentadoras como engañosas al mismo tiempo. En ese instante crucial comprendí que debía elegir, aferrarme al pasado o lanzarme hacia lo incierto del futuro junto al jefe. Ambos caminos estaban llenos de riesgos pero también prometían nuevas oportunidades para redescubrirme a mí misma. Mientras trataba de procesar todo esto, sonó nuevamente el teléfono, esta vez era un mensaje del jefe. ¿Nos vemos esta noche? La pregunta pendía en el aire como una espada afilada lista para caer sobre mí, sabía que esta decisión marcaría mi vida para siempre. Mi corazón latía desbocado mientras miraba a mi esposo frente a mí. Su expresión mostraba preocupación pero también esperanza genuina por reconstruir lo perdido entre nosotros. En ese momento crítico entendí que había llegado la hora de decidir, amor o estabilidad. La presión aumentaba dentro de mí,
Podía sentir cómo las sombras se acercaban lentamente mientras las luces brillantes de la feria iluminaban solo momentáneamente mis pensamientos confusos e inciertos acerca del futuro. Justo cuando iba a responderle a mi esposo sobre qué camino elegiría tomar, el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación.